Cada año gasto casi 30.000 euros para que mi hija asista a uno de los mejores colegios privados internacionales de Madrid. También cubro los costes de los cursos de marketing online de mi mujer. Trabajo 60 horas a la semana bajo un calor sofocante que roza los 40 grados para construir esta casa, que ya ni siquiera puedo llamar mía. Un día, al volver a casa, encontré a mi mujer doblando lencería y haciendo las maletas para un viaje de 15 días, diciendo que iba a ayudar a su exnovio a sanar su corazón. Mi hija estaba a su lado, mirándome como si yo fuera el villano de esta historia. No grité. No hubo violencia. Llevé la maleta de mi mujer hasta el coche y le di un último beso en la frente. Y a la mañana siguiente, me senté con mi abogado. Cuando mi mujer regresó, estaba embarazada. No hubo disculpas ni remordimientos, solo una notificación. Pensó que me quedaría y criaría al hijo de otro hombre en la casa que construí con mis propias manos. Ella no lo sabía. En esos 15 días, no me derrumbé. Reconstruí mi vida entera, y ella ya nunca formaría parte de ella. Si alguna vez has pensado que no puedes seguir adelante, escucha el resto de esta historia. Soy Íñigo Serrano, 41 años, arquitecto jefe de obra en Madrid. Durante los últimos 20 años he construido centros comerciales, torres de oficinas y complejos de apartamentos que han cambiado el horizonte de la ciudad. Mis proyectos están valorados en cientos de millones de euros. Mi salario anual supera los 180.000 euros. He trabajado soportando veranos abrasadores, inviernos helados y plazos de entrega que aplastarían a una persona normal. Mi mujer, Elvira, trabajaba desde casa en marketing de redes sociales, y en un buen año ganaba unos 55.000 euros. Llevábamos 17 años casados, 20 juntos. Tenemos una hija, Aroa, que acaba de cumplir 16. Menciono el dinero porque importa. No es para presumir. Es para que entiendas lo que estaba en juego. Todo lo que gané lo invertí en nuestra vida. La hipoteca, la educación de Aroa, los sueños profesionales de Elvira, las vacaciones y un plan de jubilación que nos permitiría a ambos respirar un poco a los 50. Sobre el papel, parecíamos perfectos. Nuestros amigos nos llamaban la pareja sólida. La familia decía que éramos el ejemplo a seguir, pero a puerta cerrada había grietas. Pensé que eran pequeñas, pero las grietas en el hormigón, si se ignoran, crecen. No me di cuenta de lo profundas que eran hasta que entré en nuestro dormitorio y la vi haciendo las maletas. Era un viernes por la tarde. Acababa de volver de supervisar un complejo comercial de 50 millones de euros en el barrio de Salamanca. Abrí la puerta de casa esperando la escena de siempre. Elvira en su escritorio, Aroa enterrada en sus deberes, quizás el olor de la cena preparándose en la cocina. En cambio, encontré a Elvira en el dormitorio con una maleta abierta sobre la cama. Al principio, nada parecía fuera de lugar. A veces viajaba por reuniones con clientes, pero esto era diferente. No estaba metiendo ropa al azar. Estaba seleccionando cada prenda con cuidado, como un curador montando una exposición. Y entonces lo vi. El vestido rojo que le regalé por nuestro aniversario, lencería que nunca le había visto puesta. ¿A dónde vas?, pregunté. Ni siquiera levantó la vista. Telmo me necesita, dijo. Su exnovio de la universidad. No había oído ese nombre en más de una década. Al parecer habían vuelto a conectar por Instagram unos meses atrás. Su mujer le había dejado y él lo estaba pasando mal. Y según Elvira, ella era la única que podía salvarlo. Me quedé en el umbral, con los brazos cruzados, viéndola doblar otro vestido. ¿Y empacas lencería para ayudar a un amigo?, dije. Se giró bruscamente, con el rostro ya a la defensiva. No conviertas esto en algo raro, Íñigo. Solo necesita a alguien que lo entienda. ¿Y esa persona eres tú?, pregunté. Sí, dijo ella. Tenemos un pasado. Sé cómo funciona su mente. Antes de que pudiera responder, Aroa apareció en el pasillo, con los ojos brillantes de esa justicia adolescente. Papá, no seas tan controlador. Mamá solo intenta ayudar a alguien que sufre, y tú siempre haces que todo gire en torno a ti. Los ojos de Elvira se iluminaron. Habían llegado los refuerzos. ¿Ves? Hasta Aroa lo entiende. Por esto tenemos problemas en nuestro matrimonio, Íñigo. No confías en mí. Siempre estás trabajando, nunca estás disponible emocionalmente. Le recordé que la noche anterior habíamos hablado sobre la reforma del baño. Ella espetó. Eso no es una conversación. Es una reunión de trabajo. Aroa se cruzó de brazos. Mamá también tiene derecho a tener amigos. No puedes tenerla aquí encerrada como en una cárcel. Los miré a los dos y me di cuenta de que esto no era espontáneo. Lo habían discutido, lo habían planeado. Todas las trampas y los mecanismos de culpa estaban listos antes de que yo entrara. Mantuve el silencio hasta que Elvira desvió la mirada. Entonces dije, de acuerdo, parpadeó.
De acuerdo, ve a ayudar a Telmo. Tómate todo el tiempo que necesites. Eso no estaba en su guión. Dudó, estudiándome como si acabara de empezar a hablar en otro idioma. ¿De verdad estás bien con esto? Confío en ti, dije con firmeza. Si dices que necesita ayuda, ve a ayudarle. Aroa frunció el ceño. Elvira parecía sospechar, pero discutirlo la habría delatado, así que cerró la cremallera de la maleta en silencio. Llevé su equipaje hasta el Volvo X60 que le compré el año pasado. Le di un beso en la frente y le dije que condujera con cuidado. La vi salir marcha atrás por el camino de entrada, probablemente preguntándose por qué no había luchado. Lo que ella no sabía era que yo ya había visto los extractos de la tarjeta de crédito, los cargos de los 2 últimos meses en restaurantes de Valencia, los cargos de los billetes del AVE, y una compra en una boutique de lencería a la que no teníamos cuenta. Ya había estado viéndole. Mientras ella conducía hacia el este, hacia la costa, yo me dirigía al centro. El abogado que gestionaba los contratos de mi empresa también llevaba derecho de familia. Al final de la reunión, teníamos un plan. Durante los 3 primeros días, Elvira cumplió su papel. Enviaba mensajes de texto para informar: Telmo está mejorando. Hoy le he hecho comer. Estamos viendo una película para mantener su mente ocupada. Cada mensaje estaba cuidadosamente elaborado para sonar sano, casi noble. Yo respondía con una sola palabra: bien, genial, entendido. Al cuarto día, los mensajes de texto cesaron, pero su Instagram no. Se había olvidado de que le había enseñado a Aroa a navegar por las redes sociales y Aroa me había enseñado a mí a ver las stories sin que te detectaran. Las historias de Elvira eran un montaje de todo lo que no me contaba. Paseos al amanecer por la playa de la Malvarrosa. Desayunos en cafés con vistas al mar. Un selfie en el gimnasio. Bueno, era un selfie de Telmo en el gimnasio, pero se veía el reflejo de Elvira en el espejo detrás de él. Supongo que el duelo se manifiesta de forma diferente en cada persona. El quinto día, empecé a moverme. Desvié mi nómina a una nueva cuenta bancaria. La eliminé como usuaria autorizada de mis tarjetas de crédito. Cambié el beneficiario de mi seguro de vida y de mis planes de jubilación de Elvira a Aroa, nombrando a mi hermana como fideicomisaria hasta que Aroa cumpliera 25 años. Cada cambio fue documentado, cada paso calculado. No estaba reaccionando emocionalmente. Estaba construyendo mi salida. El sexto día, algo en la aplicación del banco me llamó la atención. Un descubierto de 8.000 euros en la cuenta conjunta vinculada a nuestra hipoteca. La transferencia se había realizado 2 semanas antes de su misión misericordiosa. La nota decía: depósito para conferencia de marketing. Pero no había ninguna conferencia. ¿La Liro? Llamé a un amigo mío que es dueño de una empresa de materiales de construcción, uno de los mayores clientes de Elvira. No sabía nada de ninguna conferencia, pero mencionó que Elvira había estado distraída últimamente, incumpliendo plazos y entregando un trabajo mediocre. Fue entonces cuando contraté a un contable forense. Quería tener un panorama financiero completo antes de que ella volviera a casa. Lo que encontró fue indignante. Además de los 8.000 euros, Elvira había estado desviando silenciosamente cantidades más pequeñas durante meses. 300 euros aquí, 200 allá, siempre con coartadas plausibles como cenas de clientes, suscripciones de software o cursos online. El total ascendía a otros 5.000 euros. Mientras yo gestionaba proyectos multimillonarios bajo el sol abrasador de España para mantener a nuestra familia a flote, un total de 13.000 euros habían salido de nuestra casa para financiar el estilo de vida de su exnovio. Esto no era solo una traición matrimonial, era un robo, y ahora tenía los recibos. Al final de la semana, mi abogado lo tenía todo listo. Una demanda de divorcio redactada. Una moción de custodia que me otorgaba la custodia principal de Aroa, con un régimen de visitas razonable para Elvira, y un acuerdo de reparto de bienes que detallaba hasta el último céntimo. No solo estaba reaccionando a una infidelidad, estaba desmantelando las conexiones legales y financieras que le daban acceso a mi vida. Mientras tanto, Aroa había lanzado su propia campaña silenciosa. Me enviaba mensajes con un lenguaje que no era el suyo, como: «Papá, estás siendo muy pasivo-agresivo». Cuando le preguntaba a qué se refería, me respondía: «Ya sabes lo que quiero decir. Estás haciendo que mamá se sienta culpable por tener sentimientos». ¿Qué sentimientos?, pensé. ¿Los sentimientos de gastarse mi dinero en otro hombre? Pero no insistí. Sabía que los adolescentes hablan, y en nuestro barrio los padres hablan aún más. Para el viernes, la noticia de la valiente decisión de Elvira de ayudar a un viejo amigo en crisis se había extendido por la comunidad escolar de Aroa. Valiente. Esa era una forma de decirlo. Yo simplemente lo documenté todo. Extractos bancarios, capturas de pantalla, marcas de tiempo.
Para cuando el coche de Elvira volvió a entrar en el camino de entrada, estaba preparado para cualquier cosa que saliera de su boca. Día 15. Estaba en mi despacho, revisando los planos de un nuevo rascacielos en la Castellana, cuando oí el crujido de los neumáticos sobre la grava del camino. La puerta principal se abrió y el eco de unos tacones resonó en el parqué que yo mismo había instalado hacía una década. «Íñigo», llamó. Su voz era alegre. Apareció en el umbral, con la piel recién bronceada, un nuevo corte de pelo y un vestido de verano que yo no reconocía. Parecía radiante, como si acabara de volver de una luna de miel. «¿Qué tal ha ido?», pregunté. Fue todo lo que necesitó. Se lanzó a un monólogo perfectamente ensayado sobre la salud mental de Telmo, sobre cómo lo había salvado, sobre lo gratificante que era ayudar a alguien en crisis. Cada palabra había sido pulida y practicada, probablemente en el coche de Valencia a Madrid. Cuando terminó, simplemente dije: «La cena es a las 7. Vienen tus padres. Y los míos». Su rostro se endureció. «Estoy cansada del viaje». «A las 7», repetí. No sabía que esta cena no era una bienvenida a casa. Era el escenario para todo lo que había estado preparando, y el público ya estaba de camino. A las 7, la mesa estaba puesta. Elvira se había cambiado a un atuendo más conservador, claramente con la intención de parecer respetable ante nuestros padres. Su padre todavía pensaba que ella era un genio del marketing. Su madre quería creer que el nivel de vida de Elvira provenía de sus propios ingresos, no de los míos. La cena comenzó de forma civilizada. Conversación ligera sobre el colegio de Aroa, el tiempo, mi último proyecto en la Castellana. Dejé que la conversación fluyera, que todos se acomodaran. Entonces Elvira se aclaró la garganta, dejó su servilleta sobre la mesa y dijo: «Tengo algo que deciros». Aroa sonrió levemente, como si ya lo supiera. «Estoy embarazada». Su madre jadeó. «¡Qué maravilla, Íñigo! ¡Felicidades!». «No es mío», dije, cortando el momento en seco. La habitación se congeló. El color desapareció del rostro de Elvira. «Es de Telmo», continué. Su padre se levantó de un salto, apoyando las manos en la mesa. «¿Qué demonios significa esto?». Elvira tartamudeó. «Papá, puedo explicarlo». «No, lo explicaré yo», dije, sacando mi teléfono. Les mostré las capturas de pantalla, los extractos de la tarjeta de crédito, la cronología. La prueba de que había estado con él durante meses. Nadie tocó la comida. Después de eso, la madre de Elvira empezó a llorar. Su padre parecía que iba a golpear una pared. Mis padres se sentaron en silencio, mirándome fijamente, esperando. Aroa miraba su plato, con la mandíbula apretada. Elvira se inclinó hacia mí sobre la mesa. «Íñigo, podemos arreglar esto. Terapia de pareja, una familia ensamblada». «Fuera», le dije. «Esta es mi casa también». «No, no lo es». Saqué un documento de una carpeta que tenía al lado, y lo deslicé sobre la mesa. «La escritura de esta casa está solo a mi nombre. La compré antes de que nos casáramos. Tu nombre no está en nada, excepto en ese Volvo. Puedes quedártelo». Parpadeó, buscando un punto de apoyo. «No puedes hacer esto sin más». «Puedo y ya lo he hecho. Tus cosas están en el garaje. Las empaqué mientras no estabas». Su padre se levantó de un empujón. «Nos vamos». Elvira intentó protestar, pero él la interrumpió, guiándola hacia la puerta. Aroa no miró a su madre. Se quedó sentada. La puerta principal se cerró. Volví a sentarme y en silencio terminé mi solomillo, sintiendo una oleada de paz por primera vez en meses. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Con un café en la mano, repasé mi lista de control por última vez. Cerraduras cambiadas, códigos de seguridad actualizados, cuentas bancarias separadas, beneficiarios de seguros y jubilación reasignados. Até todos los cabos sueltos. A las 8 estaba en mi coche de camino a Pozuelo, donde vivía la hermana de Elvira. Había pasado la noche allí. Aparqué en la calle, caminé hasta la puerta principal y llamé al timbre. Elvira abrió en pijama, con los ojos hinchados de llorar. «Íñigo». Le entregué un sobre. «La demanda de divorcio. Ya estás notificada». Rompió el sobre y hojeó los papeles. «Ya lo has». «Ya lo he hecho todo», dije. «El nombre y el número de mi abogado están al final. No me llames si no es a través de él». Detrás de ella, su hermana se movía incómoda, sin atreverse a mirarme a los ojos. Al mediodía, las redes sociales de Elvira ardían. Publicó sobre el abuso emocional, sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre tomar decisiones valientes. La ubicación estaba etiquetada: un gimnasio en Valencia, el de Telmo. No se dio cuenta de que yo había estado documentándolo todo durante semanas. Y pronto aprendería que en el mundo en el que yo vivía, los recibos hablan más alto que los hashtags. Empecé con su familia.
Ellos recibieron primero el paquete completo, los extractos bancarios con el dinero transferido, las capturas de pantalla de los mensajes con Telmo de meses atrás, las fotos en Valencia. Presenté una cronología que demostraba que el embarazo había ocurrido durante su misión misericordiosa. Su padre no me llamó, pero me llegaron noticias a través de un conocido. La había repudiado por completo. Su madre intentó mediar, pero retiró su compasión solo después de ver los mensajes en los que Elvira se refería a ellos como cajeros automáticos andantes, con muchas opiniones. Luego, sus clientes. Madrid no es una ciudad pequeña, pero la comunidad empresarial es más estrecha de lo que la gente piensa. Mi amigo, el de la empresa de materiales de construcción, rompió su contrato en cuanto vio las pruebas. Otros le siguieron. Resulta que no es bueno para el negocio que tu gestora de redes sociales sea pillada mintiendo públicamente en las redes sociales. Al final de la semana, los ingresos de Elvira se habían evaporado. Los seguidores que una vez dieron like a sus citas inspiradoras, ahora llenaban sus comentarios con palabras como mentirosa y rompehogares. Ella había intentado construir una marca basada en la confianza y la conexión. Yo la desmantelé usando solo la verdad. Y ni siquiera había empezado. Telmo desapareció exactamente 6 días después de que Elvira le dijera que estaba embarazada. 6 días. Ella probablemente había conducido hasta Valencia pensando que se mudarían juntos, decorarían una casa, criarían al bebé. En cambio, él se reunió con ella en un café en la Malvarrosa. Un lugar público, muchos testigos, una salida fácil. Le dijo que no estaba preparado, que su exmujer estaba considerando volver con él, que los 2 últimos meses habían sido un error. Y luego bloqueó su número, cambió sus horarios en el gimnasio e hizo privado su Instagram. 2 días después, mi teléfono sonó. El nombre de Elvira apareció en la pantalla. Contesté. Me ha dejado, Íñigo. Estoy embarazada y sola. ¿Cómo puede ser tan frío? Práctica, dije y colgué. 1 hora después, apareció en nuestra casa. Aroa estaba en el colegio. Lo había previsto. Por favor, dijo en la puerta. Cometí un error. No, Elvira. Tomaste decisiones durante meses. Cogiste dinero de nuestra casa. Te quedaste embarazada de otro hombre. Apostaste todo por él. Y él se retiró. Su rostro se descompuso. No la dejé entrar. Cerré la puerta y la dejé llorar en el porche hasta que finalmente se marchó. Esa tarde Aroa volvió pronto del colegio. Vio el todoterreno de su madre alejarse por la esquina. Entró y preguntó, ¿estuvo mamá aquí? Sí, dije. Quería hablar. Aroa no preguntó sobre qué. Solo asintió, dejó su mochila y se fue a su habitación. Esa noche, durante la cena, ella sacó el tema. Mamá no para de mandarme mensajes. Dice que la has bloqueado y que intentas ponerme en su contra. Dejé el tenedor. Aroa, eres lo suficientemente inteligente como para formarte tu propia opinión. Pero recuerda esto. La gente te muestra quién es con sus acciones, y que sean familia no cambia eso. No respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo. Me dijo que el tío Telmo era el padre del bebé. Al principio no la creí. La miré. ¿Y ahora? La mirada de Aroa se endureció. Ahora sí, y ya no estoy de su lado. No fue una celebración victoriosa, pero fue la primera señal de que la verdad, para Aroa, estaba empezando a importar más que la narrativa que su madre había estado tejiendo. A Elvira no le costó mucho encontrar otra distracción. 3 meses después de que Telmo desapareciera, conoció a un entrenador personal de Pozuelo. Otro tipo musculoso, Salvador. En cuestión de semanas estaba publicando selfies en el gimnasio con él, etiquetando la ubicación como si fuera una gira mundial. Aroa no comentaba, pero observaba. Yo también. En 2 meses, el entrenador desapareció. Elvira estaba embarazada de nuevo. Esta vez, ni siquiera hubo la pretensión de una relación comprometida. Sus padres intervinieron temporalmente, pagando el alquiler y artículos para el bebé, pero no se dejaron engañar. Una noche, recibí una llamada de su madre. Su voz era baja, avergonzada. Íñigo, no puedo creerlo. Lo ha vuelto a hacer. Está repitiendo los mismos errores. No ofrecí simpatía. No se puede salvar a quien no quiere cambiar. Para cuando nació el segundo bebé, Elvira se había mudado a un pequeño apartamento en Pozuelo, viviendo del dinero que le daban sus padres. Sin ingresos estables, sin pareja, solo 2 hijos de 2 hombres que no querían tener nada que ver con ella. El patrón no era nuevo. Simplemente, ahora era visible para todos. A los 7 meses de su segundo embarazo, Elvira apareció en el edificio de mi oficina en el centro. El guardia de seguridad del vestíbulo me llamó. Hay una mujer aquí con un bebé, dijo. Dice que es su esposa.
Ex esposa, le corregí. ¿Está amenazando a alguien? No, señor, solo está llorando. Entonces, por favor, acompáñela fuera. Al día siguiente volvió, y al siguiente. Finalmente bajé. Era un desastre. Pelo sin lavar, ropa manchada, su primer hijo retorciéndose en un portabebés de segunda mano y una enorme barriga con el segundo. Íñigo, por favor, dijo con el rostro surcado de lágrimas. Necesito ayuda. No, dije. Estos niños son los hermanos de Aroa. Ella debería saberlo. Aroa no quiere saber nada de ti ni de esos niños. Podría morir, Íñigo. Todos podríamos morir. Ese no es un problema que yo vaya a resolver. Empezó a llorar más fuerte. La gente en el vestíbulo se giraba para mirar. La dejé llorar hasta que se agotó. Entonces, le dije, clara y llanamente. Abandonaste una vida con un salario de 180.000 euros y una familia estable por momentos de Instagram con hombres que no se harían responsables de ti. Fueron tus decisiones. Asúmelas. Y subí de nuevo. Esa noche, Aroa entró en la cocina mientras yo cocinaba. Tenía el teléfono en la mano, con la pantalla encendida. Mamá ha publicado algo sobre ti, dijo con voz neutra. El estado de Facebook de Elvira decía: mi exmarido es un hombre cruel. No ayuda ni a mí ni a los hermanos de sus propios hijos. Ha rehecho su vida como si nuestros votos matrimoniales no significaran nada. Aroa no dudó. Escribió un comentario justo delante de mí. Un hombre cruel es el que, después de engañarlo durante meses, robarle su dinero y quedarte embarazada de otro hombre, esperas que críe a ese niño. El resto son solo consecuencias. Y le dio a publicar. 15 minutos después, la publicación había desaparecido. Elvira la borró, pero no antes de que la hubieran visto suficientes personas. Y la captura de pantalla de Aroa evitaría que desapareciera por completo. Al final de la semana, el rumor se había extendido por nuestros círculos. Amigos de amigos, socios de negocios, incluso padres del colegio de Aroa. Todos entendían ahora que había un agujero evidente en la historia lacrimógena de Elvira. Ella quería compasión. En cambio, obtuvo silencio. El tipo de silencio que es más frío, más pesado y más difícil de ignorar que la crítica abierta. Y se lo había ganado ella sola. Mientras la vida de Elvira se desmoronaba online, la mía avanzaba. Empecé a salir con Clara Mendoza, una ingeniera de estructuras que conocí en un proyecto en el centro. Al principio, eran cafés revisando cálculos de carga y planos de obra. Los cafés se convirtieron en cenas, y las cenas en desayunos. Una tarde, Clara trajo unos planos revisados a casa. Aroa estaba en casa, enferma del colegio. Cuando volví del trabajo, las encontré a las dos sentadas en la mesa de la cocina, hablando de programas de arquitectura y software de diseño. Llevaban así 2 horas. Después de que Clara se fuera, Aroa dijo: es inteligente, papá. Más que mamá. No del tipo que se cree inteligente, sino inteligente de verdad. No era solo un reconocimiento. Había un alivio en su voz. Había visto la diferencia entre alguien que construye cosas y alguien que las destruye. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía estable. Sin agendas ocultas, sin peleas susurradas, solo calma. Elvira, por supuesto, se enteró de lo de Clara. Madrid es grande, pero las noticias viajan rápido. Su reacción llegó en forma de 17 mensajes de texto. No respondía ninguno. Elvira no se detuvo en los mensajes. Empezó a aparecer en los eventos escolares de Aroa. Regatas de remo, ferias de ciencias, el baile de invierno, siempre con su primer hijo en un portabebés, con aspecto cansado y desesperado, y ya con el vientre hinchado por un tercer embarazo. Al principio, Aroa la ignoraba. Simplemente caminaba en otra dirección sin decir una palabra. Pero después del baile de invierno, llegó a casa visiblemente enfadada. Mamá intenta hacerme sentir culpable, dijo Aroa. ¿Funciona? Pregunté. No. Es irritante. Ella eligió a ese bebé antes que a nuestra familia. Ahora que es difícil, quiere compasión, pues que se aguante. Díselo, le dije. Ya lo he hecho, respondió Aroa. Se puso a llorar. Yo simplemente me fui. Pude ver en su rostro que no solo se estaba defendiendo, estaba estableciendo un límite, del tipo que, una vez fijado, no se mueve. Elvira pensó que sus apariciones públicas cambiarían la opinión de Aroa. En cambio, cada encuentro solo la alejaba más. Y yo no tenía intención de intervenir en ese proceso. La noticia del tercer embarazo de Elvira no vino de ella. Vino de su madre, que me llamó una noche, llorando. Lo ha vuelto a hacer, dijo. Conoció a un tipo online, otro entrenador. Se mudó con él en 3 semanas, se quedó embarazada en 2 meses, y ahora él ha desaparecido. Me recosté en mi silla.
¿Qué quiere que haga? Nada. Su padre dice que su caridad por la estupidez de su hija terminó con el primer nieto. Esta vez, está sola. Y lo decían en serio. La cortaron por completo. No más alquiler, ni comida, ni dinero para los niños. Elvira no tardó en entrar en pánico. Una semana después, estaba de nuevo en mi edificio de oficinas. Esta vez, con el primer hijo en la cadera y una barriga que contaba toda la historia. Estoy desesperada, Íñigo dijo, bloqueando la puerta. Son los hermanos de tu hija. No es mi responsabilidad, dije, pasando a su lado. Gritó a mi espalda, pero no me di la vuelta. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando la distancia que pretendía mantener para siempre. Elvira no se rindió. Esperaba fuera del edificio a la hora del almuerzo, acorralándome en la acera. El primer niño se aferraba a su hombro, con los ojos muy abiertos, mientras su otra mano descansaba sobre su vientre hinchado. Íñigo, por favor, no puedes abandonarnos así. Estos niños son los hermanos de Aroa. Somos familia. Me detuve y la miré a los ojos. La familia no es solo sangre, Elvira. Son acciones. Y tus acciones han quemado todos los puentes que tenías. Su voz se elevó, teñida de desesperación. Podría morir en el parto. ¿Qué le dirás a Aroa entonces? Lo mismo que le digo ahora. Que elegiste esto 2, 3 veces pensando que alguien más limpiaría tu desastre. Empezó a sollozar más fuerte, atrayendo las miradas de los transeúntes. No me importó. Tomaste estas decisiones porque querías lo que querías en el momento. No soy yo quien va a salvarte de la factura. Luego me alejé, dejándola allí con un niño nacido y otro por nacer, sin público que aplaudiera su actuación. Esa noche, Elvira probó una nueva táctica, las redes sociales. Publicó un largo selfie lloroso con una leyenda sobre cómo había sido abandonada por el hombre que juró amarla en las buenas y en las malas, y cómo estaba criando a sus 2 hijos sola, mientras él formaba una nueva familia con otra mujer. Aroa no tardó en verlo. Entró en el salón, con el teléfono en la mano. Tienes que leer esto. Eché un vistazo a la publicación y le devolví el teléfono. ¿Quieres que responda? Ella negó con la cabeza. Ya lo he hecho. Su comentario seguía siendo el primero. Quizás no se habría ido si no lo hubieras engañado durante meses, robado su dinero y tenido hijos de otros 2 hombres. Solo digo. En una hora, Elvira borró la publicación. Pero como antes, las capturas de pantalla ya circulaban. La gente que importaba sabía la verdad. El resto podía sacar sus propias conclusiones. Elvira quería compasión. Lo que obtuvo fue silencio, o peor para ella, un recordatorio contundente de la verdad que tanto se esforzaba por reescribir. Mientras Elvira intentaba salvar su imagen, el futuro de Aroa tomaba forma. Después de largas conversaciones con Clara sobre ingeniería, solicitó plaza en el MIT por probar. Todavía recuerdo el día que llegó ese sobre grueso y oficial. Aroa estaba en la cocina, con las manos temblando mientras lo abría. «Beca completa», susurró. Luego levantó la vista, con los ojos como platos. «Papá, he entrado». La abracé, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado en ninguna obra. Clara estaba justo detrás de mí, sonriendo de oreja a oreja, diciéndole a Aroa que sabía que lo conseguiría. Elvira se enteró por rumores y me envió un mensaje. Una madre es necesaria para estas cosas. No respondí. Aroa no la quería allí, y yo no iba a ignorar eso. En cambio empezamos a planificar. Alojamiento cerca del campus de Boston para el otoño. Un viaje de verano para ayudarla a instalarse. Por primera vez en años, todas las conversaciones en nuestra casa eran sobre construir algo nuevo, no sobre reparar lo que estaba roto. El caos de Elvira se sentía como algo de otro mundo, y yo tenía toda la intención de mantenerlo así. Un mes después de la carta de aceptación de Aroa, le pedí matrimonio a Clara. Nada extravagante, solo nosotros 2 en la terraza del patio trasero al atardecer, con una botella de vino, el olor a cedro fresco de la pérgola que acababa de construir. Dijo que sí sin dudarlo. Y cuando Aroa se enteró, abrazó a Clara primero, y luego a mí. «Seré vuestro padrino de boda, ¿verdad?», preguntó Aroa medio en broma. «Por supuesto», dije. Elvira se enteró del compromiso en cuestión de días. Madrid puede ser grande, pero los rumores vuelan. Me inundó de mensajes desde números que no reconocía. Las mismas frases recicladas sobre que era demasiado pronto, que Aroa necesitaba estabilidad, sobre la santidad de los votos matrimoniales. Respondí una vez: «Tú rompiste esos votos hace años. El día que hiciste esa maleta para Valencia». Y bloqueé cada número que usó. Clara y yo empezamos a planificar una boda pequeña. Aroa ayudó a elegir el lugar. Todo el proceso fue tranquilo, alegre, todo lo contrario a mi primera boda.
Por primera vez en décadas, el futuro volvía a sentirse mío. Planificar la boda con Clara y Aroa fue completamente diferente a mi primera experiencia. Sin luchas de poder, sin agendas ocultas, solo 3 personas tomando decisiones juntas y disfrutándolo de verdad. Aroa se tomó muy en serio su papel de madrina. Eligió su propio atuendo, un traje azul marino a medida con una corbata plateada, y luego se dedicó a preparar un discurso que insistió en que ninguno de los dos veríamos hasta el día de la boda. Elvira, por supuesto, intentó meterse. Me llegó el rumor a través de conocidos de que estaba preguntando por la fecha, el lugar, si se permitían niños. No tuve que adivinar su plan. Aparecer sin ser invitada, armar una escena, intentar reescribir la narrativa en público. Fue Aroa quien lo detuvo. Mamá no viene, papá. Ni siquiera le digas cuándo es. Y eso fue todo. Redujimos la lista de invitados y el lugar solo se reveló a quienes necesitaban saberlo. Elvira podía seguir inventando su historia online. La historia real, la nuestra, estaba a punto de dar un paso importante, y ella no estaría ni cerca. La mañana de la boda fue tranquila, casi serena. El lugar, una pequeña bodega en las afueras de la Comunidad de Madrid, estaba bañado por la luz. Clara se estaba preparando con su hermana en una cabaña contigua. Yo me quedé en la casa principal con Aroa, que estaba en la cocina, practicando su discurso en voz baja. «Vas a hacer llorar a todo el mundo, ¿verdad?», le pregunté. «Ese es el plan», dijo, sonriendo. Los invitados empezaron a llegar. Amigos cercanos, familiares, las personas que nos habían apoyado en todas las tormentas. Sin dramas, sin caras inesperadas. La ceremonia en sí fue sencilla. Mientras Clara caminaba hacia mí, la luz del sol se reflejaba en su pelo, y me di cuenta de que no solo me estaba casando con ella, estaba cerrando la última herida abierta de mi pasado. Aroa se mantuvo a mi lado, sólida como una roca, sonriendo mientras nos pasaba los anillos. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el aplauso se sintió como algo más que una celebración. Fue una validación. Era el universo diciendo: «Lo lograsteis. Construisteis algo mejor». Elvira nunca supo la hora, el lugar ni los votos que reemplazaron a los que ella había hecho añicos. Después de la cena, mientras las luces se atenuaban en el granero de la bodega, Aroa subió a un pequeño escenario. No parecía nerviosa, solo firme y segura. Ajustó el micrófono, nos miró a Clara y a mí, y sonrió. «Mi padre construye rascacielos», comenzó. «Pero su mayor proyecto de construcción fue reconstruir nuestra familia después de que alguien intentara demolerla». La sala se quedó en silencio. Mi padre me enseñó que unos cimientos sólidos se construyen con respeto, integridad y resultados, y que si lo haces bien, pueden soportar un terremoto. Se me hizo un nudo en la garganta. Clara me apretó la mano. Aroa me miró directamente. «Gracias por no derrumbarte. Gracias por mostrarme cómo es la fuerza. No ruidosa ni violenta, sino firme. Y gracias por elegir a alguien que nos eligió a nosotros». No había un ojo seco en la sala. Cuando bajó, la abracé tan fuerte que se rió. Ese discurso no solo cerró un capítulo, lo selló. No quedaba nada que Elvira pudiera distorsionar o llevarse. Éramos una nueva familia ahora. No teníamos intención de contarle a Elvira sobre la boda, pero las redes sociales lo hicieron por nosotros. Una semana después, vio las fotos que había publicado un conocido. Clara con el vestido, Aroa con el traje, yo con un anillo en el dedo. Esa noche empezaron los correos electrónicos y los mensajes de texto de números extraños, incluso una carta escrita a mano que apareció en mi buzón. Todas variaciones del mismo tema, que la estaba reemplazando, borrando nuestra historia, hiriendo a Aroa. Aroa leyó la carta antes que yo. De hecho, se rió. «Mamá de verdad cree que todo esto va sobre ella, ¿verdad?», dijo, devolviéndomela. «Supongo que en su cabeza, todo va sobre ella». Le pregunté si quería que respondiera. «¿Vale la pena el sello?», dijo. Así que no lo hice. Elvira había perdido el derecho a formar parte de nuestros momentos importantes hacía mucho tiempo. La boda solo lo hizo definitivo. Podía mirar desde fuera si quería, pero el paisaje nunca cambiaría. Ya no estaba en la foto. El abogado de Elvira finalmente envió su contraoferta: pensión alimenticia, la mitad de mis ahorros, una reclamación sobre la casa de Valencia que había comprado antes de conocerla. Estaba sentado en mi oficina, con el mar Mediterráneo extendiéndose más allá de las ventanas. Ya no estaba enfadado. Solo estaba asombrado de hasta dónde estaba dispuesta a llevar su delirio. Pensé en los años en los que volvía a casa cubierto de polvo, con los músculos doloridos, todo para que ella pudiera publicar fotos con vestidos que ni siquiera había pagado. Ahora quería despiezar esa vida y llevarse las mejores partes.
Mi abogado apenas miró los papeles y negó con la cabeza. El acuerdo prenupcial es hermético. La rechazamos. Me sorprendió. No estaba negociando por su supervivencia. Estaba negociando por su ego, y eso la estaba volviendo imprudente. A la gente imprudente no le importa a quién hiere, siempre que sienta que ha ganado. Esa noche, Aroa me encontró en la terraza. «Mamá llamó», dijo sin rodeos. «Dijo que estás intentando borrarla de mi vida». La miré. «¿Crees eso?» Aroa no parpadeó. «Yo estaba allí, papá. Lo recuerdo todo». Ella se borró a sí misma. 16 años. Y hablaba con una claridad que yo apenas había encontrado a los 40. Nos sentamos en silencio, viendo subir la marea. El aire era fresco y estable. Sin tormentas, sin gritos, solo paz. En esa calma me di cuenta de que Aroa no solo estaba sobreviviendo al caos de su madre, lo estaba estudiando, aprendiendo exactamente en quién no convertirse. Quizás ese fue el único regalo que Elvira le dio. 2 días después, Elvira publicó una larga leyenda en Instagram sobre la sanación del abuso narcisista y el control coercitivo. Los comentarios estaban llenos de extraños que la apoyaban. Clara me lo mostró en el desayuno. «Está pidiendo compasión», dijo. «Funciona con la gente que no conoce la verdad». Por la tarde, uno de mis antiguos clientes me envió una captura de pantalla. Alguien había publicado los registros judiciales y las fotos en su sección de comentarios. La opinión pública cambió rápidamente. Los partidarios se convirtieron en escépticos, y los escépticos en silencio. Elvira borró la publicación, pero Internet recuerda, cada mentira deja una huella. Y ella había estado caminando descalza sobre cemento fresco durante años. Una semana después, Aroa me puso un mensaje de voz en la cena. La voz de Elvira era temblorosa. «Estoy en el hospital por estrés. A mi padre no le importa si vivo o muero». Aroa puso los ojos en blanco. Mamá publicó un selfie en el gimnasio el mismo día. Clara no apartó la vista de su plato. Algunas personas usan la verdad. Otras usan filtros. No fue la mentira lo que me enfadó. Fue la intención. Elvira no solo estaba distorsionando los hechos, estaba usando la compasión como arma. En su mente, cualquiera que fuera inmune a ella no se estaba protegiendo. Era el villano de su guión. Una tarde, recibí un correo electrónico de una mujer de Oregón. Afirmaba haber conocido a Elvira en un grupo de Facebook para madres solteras y que estaba considerando ayudarla económicamente, pero decidió investigar un poco primero. «Te busqué en Google», escribió, «y tu nombre seguía apareciendo. Creo que encontré la verdad». Fue surrealista. El caos de Elvira había cruzado fronteras estatales, llegando a extraños que nunca conocería. Respondí cortésmente, agradeciéndole su contacto y aconsejándole que se quedara con su dinero. Cuando se lo mostré a Clara, ella simplemente negó con la cabeza. Incluso en el exilio, sigue intentando encontrar un escenario. Para fines de la primavera, las tácticas habituales de Elvira ya no funcionaban. Las publicaciones dramáticas, las llamadas en busca de compasión, las promesas de cambio, nada funcionaba. Su público o la había bloqueado o había visto a través de ella. Para mí era como ver a un mariscal de campo sin libro de jugadas, corriendo en círculos, esperando que algo funcionara. No celebraba sus fracasos, simplemente ya no invertía en su éxito. Ella eligió su camino mucho antes de que yo dejara de contestar sus llamadas. Y cuanto más me alejaba de su ruido, más me daba cuenta de que la paz no es algo por lo que se ruega. Es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, hasta que tienes un muro que mantiene fuera el caos. Un subcontratista de un proyecto anterior pasó a dejar unos materiales. A mitad de nuestra conversación, dudó. «Tu exmujer solicitó hacer las redes sociales para la boutique de mi esposa». Mantuve mi tono neutro. «Espero que le vaya bien». Él rió incómodamente. «Mi esposa la buscó en Google y encontró los documentos judiciales. Decidimos seguir con otro candidato». Esa noche se lo conté a Clara. Se sirvió una copa de vino. «Se está quedando sin habitaciones en las que entrar», dijo. Y tenía razón. Elvira no solo estaba en la ruina. Se estaba quedando sin lugares donde fingir que no lo estaba. En una cena del sector de la construcción, un colega se inclinó. «Creo que vi a tu exmujer en el bar de un hotel en Valencia el mes pasado, con un hombre diferente cada noche». Simplemente sonreí. Haciendo contactos, supongo. No importaba si era cierto o no. Lo que importaba era la comprensión de que su mundo se había reducido a conocidos y atención prestada. Mi mundo se había expandido. Contratos que abarcaban continentes, un hogar estable, una hija próspera, 2 caminos, ambos elegidos, uno construido para durar y otro destinado a derrumbarse. De la nada, el abogado de Elvira envió un correo electrónico. Quería una última oferta de acuerdo antes de llevarlo a juicio. Mi abogado respondió con una línea.
El acuerdo prenupcial es vinculante. Nuestra posición no ha cambiado. No necesité decir una palabra. Esa noche, Clara y yo lo celebramos con comida para llevar y una botella de vino. No se trataba del dinero. Se trataba de la confirmación de que el muro que habíamos construido alrededor de nuestras vidas se mantenía firme. Elvira podía lanzarse contra él todo lo que quisiera. No iba a entrar. Aroa aprobó sus exámenes finales con las mejores notas y fue aceptada anticipadamente en un programa de prácticas de verano en Zúrich. Me envió una foto de la carta de aceptación antes de decírselo a nadie más. La llamé de inmediato. Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Su voz era brillante. Siento que ahora estoy construyendo mi propia vida. No mencionó a su madre, y yo tampoco. No era necesario. Esa ausencia decía más que cualquier palabra. Para principios de verano, Elvira se había quedado en silencio. Ni publicaciones, ni llamadas, ni mensajes indirectos a través de amigos. Era como si hubiera desaparecido. Clara lo notó. Creo que por fin se ha acabado. Me encogí de hombros. Nunca se acaba, solo cambia de escenario. Fuera lo que fuera que estuviera tramando, no era de mi incumbencia. Mi vida estaba demasiado llena. El ascenso de Clara, las próximas prácticas de Aroa, el progreso en los planos de la Casa de la Costa. Si Elvira quería un escenario, tendría que construirlo ella misma. Y esta vez, yo ni siquiera estaría entre el público. A principios de marzo, un conocido me envió un enlace. Elvira había publicado otra actualización en Facebook. Esta vez, era un selfie con filtro y una leyenda que decía: criando a mis 5 hermosos hijos sola, cada día más fuerte. Dios da sus batallas más duras a sus soldados más fuertes. Los comentarios eran escasos. Algunos, ánimo, genéricos de extraños, y silencio. Aroa también lo vio. Mamá sigue intentando vender una historia que nadie compra, dijo, pasando la página sin más. No reaccioné. La personalidad online de Elvira se había convertido en su propia cámara de eco. Sin amigos, sin familia, solo un puñado de seguidores desconectados que no conocían la historia. Para Clara y para mí, teníamos cosas más importantes en las que centrarnos. Estábamos finalizando el diseño interior de nuestra casa en la costa, preparando el verano de Aroa en Zúrich, planeando un viaje para visitarla en julio. Elvira podía seguir transmitiendo al vacío si quería. Para nosotros, la señal era clara. Habíamos seguido adelante y no mirábamos atrás. Julio llegó rápido. Clara y yo volamos a Zúrich para ver a Aroa durante sus prácticas. Nos recibió fuera de las oficinas de su empresa en el centro, con un casco de obra y un rollo de planos bajo el brazo. Parecía que pertenecía allí. Segura, centrada, ya parte del mundo profesional que perseguía. Ese fin de semana nos llevó a un recorrido por los proyectos en los que estaba trabajando, explicando detalles estructurales con la misma pasión que yo tenía a mis 20 años. Clara escuchaba atentamente, haciendo preguntas que solo una ingeniera sabría hacer. Yo simplemente observaba, lleno de orgullo. En la cena, en un pequeño restaurante italiano, Aroa dijo: esto es lo que quiero, no solo el trabajo, sino la vida. Estabilidad. Propósito. Nunca quiero acabar como mamá. No lo harás, dije. Aprendiste pronto lo que no debías aceptar. Ella sonrió y asintió. En ese momento, supe que no solo estaba sobreviviendo a su pasado. Estaba diseñando un futuro que su madre nunca podría romper. Cuando las prácticas de Aroa terminaron en agosto, regresó a la costa para un breve descanso antes del semestre de otoño. Parecía aún más segura, más dueña de sí misma. En la cena, sus historias estaban llenas de nombres y lugares que dejaban claro que estaba construyendo su propia red, su propia vida. Una noche, nos sentamos en la terraza, viendo el Mediterráneo tragarse el sol. Se reclinó en su silla. «Sabes», dijo, «cada vez que vuelvo a casa, se siente más ligero. El aire es diferente. Es porque ya no hay nadie intentando prenderle fuego», dije. Clara sonrió suavemente. «Tú construiste el cortafuegos, Íñigo». Negué con la cabeza. «No, lo construimos nosotros, todos nosotros». Elvira seguía por ahí en alguna parte. Lo último que supe fue que estaba en Zaragoza, criando a sus hijos con diferentes apellidos y publicando medias verdades online. Pero su mundo ya no se cruzaba con el nuestro. Y mientras las olas rompían bajo nosotros, me di cuenta de que esa era la mayor paz que podía haber esperado. En septiembre, Elvira intentó una vez más recuperar la relevancia. Apareció un videoclip en una página de la comunidad local de Zaragoza. Era ella, de pie ante un micrófono en algún evento de empoderamiento para madres solteras, contando una versión muy editada de la historia de su vida. En su versión, era la víctima de un marido frío y controlador que la había reemplazado
y de una hija que le había dado la espalda por culpa de sus mentiras. No se mencionaba la infidelidad, el dinero robado, ni los embarazos con hombres que aparecían y desaparecían. Algunos comentarios elogiaron su valentía, pero no tardaron en intervenir quienes conocían la historia real. Capturas de pantalla de sus publicaciones pasadas, las fotos de Valencia, incluso el comentario público de Aroa de hacía años, empezaron a aparecer bajo el video. Al día siguiente, el clip había desaparecido. Elvira no se había dado cuenta de que Internet no olvida, y tampoco lo hace la gente a la que quemas. Para nosotros, no fue más que ruido de fondo. Pero para ella, fue otra puerta cerrándose de golpe. Para octubre, Elvira había desaparecido por completo de nuestro día a día. Sin llamadas, sin mensajes, sin apariciones inesperadas. Solo silencio. Clara y yo nos sumergimos en el trabajo. Ella había sido ascendida de nuevo, supervisando múltiples proyectos estructurales en toda la península, y yo estaba gestionando una prestigiosa promoción inmobiliaria en la Costa del Sol. La Casa de la Costa se convirtió en nuestro santuario de fin de semana, un lugar donde el mundo se sentía lejano. Aroa prosperaba en su segundo año en el MIT, compaginando cursos avanzados con puestos de liderazgo en 2 clubes de ingeniería estudiantil. Empezó a hablar de hacer un posgrado, quizás estudiar en Europa. Una noche, durante una videollamada con ella desde la terraza de la costa, dijo: «Es increíble cuánto cambia todo cuando eliminas a las personas equivocadas de tu vida». Clara sonrió. «No es increíble, Aroa. Es simplemente hacer espacio para las correctas». Colgamos sintiéndonos orgullosos, no solo de sus logros, sino de la vida firme e inquebrantable que habíamos construido. Una que Elvira nunca podría tocar, y mucho menos derribar. Una noche de viernes a finales de noviembre, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El nombre del remitente me revolvió el estómago por un instante. Elvira. Hacía más de un año que no tenía noticias directas de ella. El asunto era: para cerrar el círculo, a regañadientes, lo abrí. El mensaje era corto. Siento todo. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero espero que algún día le digas a Aroa que lo intenté. Me quedé mirando la pantalla un momento, luego cerré el correo sin responder. Clara se dio cuenta. ¿Elvira? Sí. Solo palabras. Las mismas palabras que ha escrito antes. Clara asintió lentamente. Entonces, déjalas donde pertenecen. Detrás de ti. Y eso es exactamente lo que hice. No se lo mencioné a Aroa. No lo saqué a relucir. Porque el cierre no viene de un correo electrónico escrito a medianoche. Viene de saber que el fuego se ha consumido y que tú estás en un lugar donde las llamas ya no pueden alcanzarte. Ese día de Acción de Gracias fue la primera vez que Aroa pudo volver a casa del MIT durante toda la semana. Llegó tarde un sábado por la noche, dejó las maletas en la entrada y se fue directamente a la cocina, donde Clara estaba sacando una tarta del horno. «Huele a hogar», dijo Aroa abrazándola. La semana fue cómoda. Paseos por la playa por la mañana, largas cenas llenas de risas en lugar de tensión, y noches tranquilas junto a la chimenea. Sin llamadas no deseadas. Sin golpes inesperados en la puerta. El día de Acción de Gracias pusimos la mesa en la terraza, con el océano como telón de fondo. A mitad de la comida, Aroa levantó la vista de su plato. ¿Sabéis que estas son las primeras vacaciones que recuerdo sin ningún drama? Lo pensé y asentí. Así es como se supone que debe ser. Ella sonrió, y en ese momento supe que algún día llevaría esta versión de la familia a su propia vida, la versión por la que habíamos luchado, y la que nunca dejaríamos que nadie destruyera de nuevo. A principios de diciembre, mientras navegaba por LinkedIn, un nombre familiar apareció bajo personas que podrías conocer. Elvira. Había actualizado su perfil. Consultora freelance de redes sociales. Oradora motivacional. El titular decía: ayudando a las mujeres a reconstruirse después de una ruptura. La curiosidad me venció, e hice clic. Su feed era una mezcla curada de selfies con filtro. Citas inspiradoras vagas y vídeos en los que hablaba de superar relaciones tóxicas. Ni una sola vez reconoció su papel en la creación del caos. Por costumbre, revisé la sección de comentarios. Estaba casi vacía, solo algunos mensajes genéricos de «qué inspirador», «te extraños». Ni familia, ni amigos de verdad. Cerré la pestaña sin interactuar, no porque no tuviera nada que decir, sino porque finalmente no sentía la necesidad de hacerlo. En la cena de esa noche, Clara preguntó: «¿En qué piensas?». Negué con la cabeza. No, solo me alegro de que ese capítulo esté cerrado. Y por primera vez, me di cuenta de que no solo estaba cerrado, estaba sellado permanentemente. Aroa llegó justo antes de Navidad, en su segundo descanso de invierno del MIT.
Parecía mayor, no en años, sino en presencia. Más segura de sí misma. Pasó los primeros días en la cocina, poniéndose al día con Clara tomando un café. Las dos se sumergían en profundas conversaciones sobre proyectos de ingeniería y prácticas. Cuando entraba, escuchaba fragmentos sobre distribución de cargas o tolerancias de materiales y sonreía. Aroa no solo estaba siguiendo mis pasos, estaba forjando su propio camino. Una tarde dimos un largo paseo por la playa. El aire era fresco, el sol bajo en el horizonte. Aroa dio una patada a la arena. «¿Sabes?», dijo. «Ya casi no pienso en mamá. Es como una historia lejana que oí una vez». «Es porque no forma parte de la vida que vives ahora», dije. Aroa asintió. «Y no quiero que lo sea». Al oír eso, supe que había llegado al mismo lugar al que yo había llegado años antes, donde el pasado ya no tiene derecho sobre el futuro. Recibimos el año nuevo en nuestra casa de la costa. Solo nosotros tres. Clara descorchó una botella de champán. Aroa, sidra espumosa. Nos quedamos en la terraza, viendo los fuegos artificiales estallar sobre el océano. Clara levantó su copa. «Por construir cosas que duran», Aroa añadió, «y por no dejar que nadie las derribe». Chocamos las copas, y por un momento, el único sonido fue el de las olas y el estallido lejano de colores en el cielo. Más tarde, junto a la chimenea, Aroa sacó su portátil y nos mostró un diseño en el que había estado trabajando, un concepto para un rascacielos sostenible que quería proponer a un profesor. Clara se inclinó, ofreciendo comentarios, con un tono orgulloso pero profesional. Me senté y los observé. La vida que teníamos ahora no era ruidosa ni dramática. Era sólida, fiable y exactamente lo que había querido durante años. Y mientras la medianoche se convertía en la mañana, supe que no había nada en mi pasado que valiera la pena cambiar por lo que tenía delante de mí. A mediados de enero, mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Normalmente, lo habría dejado pasar al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. «¿Íñigo? ¿Soy Elvira?» Su voz era más delgada de lo que recordaba. «No llamo para pelear», dijo rápidamente. «Es solo que estoy en problemas. Necesito ayuda». No pregunté de qué tipo. No importaba. «Elvira, la última vez que te ayudé, lo usaste para meterte en un agujero más profundo. No voy a volver a hacerlo. No se trata de mí, se trata de los niños. Esos niños tienen padres. Yo no soy uno de ellos». Hubo una larga pausa. «¿Entonces eso es todo?» «¿Eso es todo?», dije y colgué. Clara, que había escuchado el final de la llamada, preguntó, «¿Estás bien?» «Mejor que bien», dije. Esa fue la negativa más fácil que he dado nunca. Y lo decía en serio. Ahora, cada vez que Elvira se acercaba, el peso había desaparecido. El pasado ya no tenía garras en mí. A principios de febrero, Aroa llamó desde Boston, con la voz llena de una emoción apenas contenida. «Papá, acabo de ser aceptada en un programa de investigación de verano en Zúrich, con todos los gastos pagados. Solo aceptan a 10 estudiantes de todo el país». No pude evitar sonreír. «Eso es increíble, cariño. ¿Sabes que eso te pone en el 0,1% superior?» Clara se inclinó sobre el altavoz. «Y podrás trabajar en ese modelo de diseño sostenible con el que estabas tan obsesionada». Aroa se rió. «Exactamente. Esto va a abrir muchas puertas». Después de la llamada, Clara y yo nos sentamos en silencio por un momento. «Nadie la detiene ahora», dijo Clara. «No», estuve de acuerdo. «Y lo mejor es que se lo ha ganado ella sola». El caos de Elvira, su drama, su interminable necesidad de atención, eran una sombra lejana en comparación con el camino brillante y deliberado que Aroa estaba forjando. Y viéndola alcanzar este próximo hito, supe que, sin importar las tormentas que vinieran, nunca sería arrastrada de vuelta a los escombros en los que vivía su madre. A finales de febrero, Clara me pasó un mensaje que había recibido a través de LinkedIn. Era de Elvira, disfrazado de contacto profesional, pero en el fondo era la misma vieja canción. Afirmaciones de que había crecido. Deseo de reconectar por el bien de Aroa. Afirmaciones de que la vida es demasiado corta para guardar rencor. Clara ni siquiera respondió. «Está pescando», dijo, deslizando el teléfono de vuelta sobre la mesa. En la cena de esa noche, cuando Aroa se enteró, negó con la cabeza. «Mamá no intenta reconectar por mí. Simplemente odia no poder controlar más la narrativa». Tenía razón, cada intento de Elvira de reinsertarse era menos sobre el amor y más sobre recuperar una versión de la historia en la que ella no era la arquitecta de su propia ruina. No respondimos, no lo reconocimos, y por primera vez me di cuenta de que ignorarla no era solo evasión, era una defensa activa de la vida que habíamos construido, una vida en la que ella no había tenido ningún papel en su formación. A principios de junio,
Aroa regresó a la costa solo por una semana antes de dirigirse a Zúrich. La casa bullía de preparativos. Empacar, últimos recados, Clara revisando sus documentos de viaje. Una noche, hicimos una pequeña cena de despedida en la terraza, solo nosotros tres. El atardecer pintaba el cielo de oro y rosa, y las olas rompían constantemente debajo de nosotros. Aroa levantó su copa de agua con gas, por los nuevos capítulos. Clara sonrió, y por no arrastrar los viejos. Observé cómo chocaban las copas, pensando en lo lejos que habíamos llegado del caos de hacía años. Aroa no solo se iba a Suiza con una maleta, se iba con unos cimientos más fuertes que cualquiera que yo hubiera tenido a su edad. Esa noche tarde me abrazó fuerte. Gracias por no dejar que creciera en la versión de la vida de mamá. Tú construiste tu propia versión, le dije. Yo solo me aseguré de que tuvieras el espacio para hacerlo. A la mañana siguiente, la pusimos en ese avión, sintiéndonos orgullosos y completamente en paz. Después de que el avión de Aroa despegara hacia Zúrich, la casa se sintió inusualmente silenciosa. Clara y yo nos quedamos en la cocina, con tazas de café en la mano, escuchando el lejano murmullo del océano. Parece que de verdad se ha ido esta vez, dijo Clara, no con tristeza, sino con nostalgia. Sí, respondí, pero está corriendo hacia algo, no huyendo de algo. Hay una gran diferencia. Llenamos el espacio extra con pequeños proyectos. Clara rediseñó la habitación de invitados para convertirla en un estudio. Yo finalmente arreglé la barandilla de la terraza que había estado posponiendo durante meses. Por las noches, cocinábamos juntos y hablábamos de nuestro propio futuro, de los viajes que queríamos hacer, quizás de comprar una pequeña casa en la montaña para las vacaciones de invierno. De vez en cuando, miraba mi teléfono, medio esperando que algún drama del pasado se infiltrara. Pero no llegaba nada, ni llamadas, ni mensajes, ni caos. Por primera vez en décadas, la vida no era algo que tuviéramos que defender, era algo que podíamos simplemente vivir, y eso valía más que cualquier ruido que hubiéramos dejado atrás. A mediados de julio, estaba navegando por un sitio de noticias local cuando un titular me llamó la atención. Mujer de Zaragoza se enfrenta al desalojo en medio de una disputa financiera. La foto que lo acompañaba era inconfundible. Elvira, de pie fuera de un edificio de apartamentos en mal estado, con un niño pequeño en la cadera y otro aferrado a su pierna. No hice clic en el artículo. No era necesario. Ya podía rellenar los huecos. Alquiler impago, lazos rotos, quizás otra relación implosionada. Cuando Clara llegó a casa, se lo mencioné. Hizo una pausa por un momento y luego dijo: «Es triste. Pero no es nuestra responsabilidad». «Exacto», dije. «No lo ha sido desde hace mucho tiempo». Esa noche cenamos con las puertas correderas abiertas, dejando entrar la brisa del mar. No había pesadez en el aire, ni la sensación persistente de asuntos pendientes. Fuera cual fuera la tormenta que Elvira estuviera capeando, ya no era nuestra para navegar. Y no tenía intención de volver a poner un pie en las aguas de las que tanto me había costado escapar. Una tarde, mi teléfono se iluminó con una videollamada de Aroa. Al fondo, se veía un espacio de laboratorio luminoso y moderno, con papeles y modelos esparcidos sobre una gran mesa. «Papá, tengo que enseñarte algo». Inclinó la cámara hacia una maqueta de un rascacielos. «Es mi diseño. Mi equipo lo va a presentar a un concurso internacional». Podía oír la emoción en su voz, la misma euforia que yo sentía al caminar por una obra terminada. Clara se inclinó desde el sofá. «Es precioso, Aroa. Líneas fuertes, equilibrio perfecto». Aroa sonrió de oreja a oreja. «Llevo aquí 6 semanas y ya siento que estoy exactamente donde debo estar». Después de la llamada, Clara se volvió hacia mí. Nunca cometerá los errores de su madre. Asentí. Está demasiado ocupada construyendo algo que vale la pena conservar. Fue entonces cuando me di cuenta. Nuestra mayor victoria no fue cortar a Elvira. Fue darle a Aroa una vida en la que nunca necesitaría dejar entrar a alguien como ella. Para finales de agosto, Clara y yo nos habíamos asentado en un ritmo que se sentía sin esfuerzo. Las mañanas comenzaban con un café en la terraza, con vistas a la vasta y tranquila extensión del océano. Las tardes eran para el trabajo, ella revisando planos en su despacho en casa, yo coordinando proyectos a través de videollamadas. Las noches eran nuestras. Un viernes por la noche, Clara salió con 2 copas de vino y se sentó a mi lado. «Sabes que esta es la vida de la que hablábamos hace años, cuando todo era un caos». Miré a mi alrededor. La luz cálida que se derramaba desde el interior, las olas constantes, la ausencia de cualquier persona o cosa que intentara separarnos. Sí, nos costó un tiempo llegar aquí, pero lo conseguimos. Ella sonrió. Lo construimos. El nombre de Elvira no había pasado por nuestros labios en meses.
no porque lo estuviéramos evitando, sino porque ahora era irrelevante. Un fantasma en una historia que habíamos terminado de contar. Lo que importaba estaba aquí, dentro de estas paredes. Seguro, tranquilo, nuestro. Y cada día me aseguraba de que siguiera así. A mediados de septiembre, Aroa regresó de Zúrich para un breve descanso antes del semestre de otoño. Llegó a través de la puerta de llegadas con una mochila diferente y el sol en el pelo, caminando con la misma confianza que había visto el día que se fue. En la cena, nos contó que su proyecto había llegado a la final y que había sido invitada a presentarlo en Berlín el año siguiente. Clara escuchaba atentamente, haciendo preguntas incisivas sobre materiales y pruebas de carga. Yo, en su mayoría, me sentaba y observaba a las dos intercambiar ideas como colegas. Más tarde esa noche, Aroa se unió a mí en la terraza. El aire era fresco, las olas constantes. «Sabes», dijo, «casi no recuerdo cómo era cuando las cosas estaban mal. Esos recuerdos parecen de otra persona». «Es porque has estado viviendo en algo mejor durante mucho tiempo», dije. Ella asintió. «Gracias por hacerlo posible». En ese momento, supe que el ciclo se había roto. Ningún caos que había moldeado el pasado tocaría su futuro. Nunca más. Algunas personas destruyen, y todos los demás pagan el precio. Elvira hizo ambas cosas, una y otra vez. Yo no alimenté ese fuego. Dejé que se consumiera por sí solo, lejos de todo lo que me importaba. En cambio, reconstruí. No sobre el viejo terreno donde las fisuras aún acechaban bajo la superficie, sino sobre una nueva base, una que coloqué con intención, reforcé con límites y mantuve libre de la corrosión de las segundas oportunidades. Seguro, inquebrantable. Aroa prospera porque construimos algo en lo que podía confiar. Clara y yo nos mantenemos firmes porque nunca dejamos que el pasado dictara los planos. Y yo duermo tranquilo, sabiendo que las puertas que cerramos nunca volverán a abrirse. Cuando alguien te muestre quién es realmente, créelo a la primera. La fuerza no reside en contraatacar, reside en marcharse, cerrar la puerta con llave detrás de ti y no mirar nunca atrás. No es ser frío, es supervivencia. Y es por eso que mi vida ahora se yergue más alta, más fuerte e intocable.